Mentira. Una ladrona como tú no entiende el daño que este estrés le puede causar a mi bebé. Las palabras de Sofía, afiladas y venenosas, resonaron en el lujoso despacho de abogados. Elena se quedó paralizada, con el paño de limpieza en la mano, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en ella. El suelo de mármol, que momentos antes pulía con esmero, ahora reflejaba su rostro pálido y asustado junto a la figura imponente de Sofía, vestida con un traje de diseñador que gritaba riqueza y poder. El aire se volvió denso, cargado de una tensión casi palpable. Sus compañeras, las mismas que compartían con ella un café rápido por la mañana, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El murmullo de los teclados se había extinguido, reemplazado por un silencio acusador que pesaba sobre sus hombros. Elena sintió un nudo en la garganta, una impotencia que le impedía articular palabra. Ella era invisible, una sombra que se deslizaba por los pasillos para que todo estuviera impecable. Sofía, en cambio, era la exesposa del dueño, una mujer acostumbrada a que el mundo se doblegara a sus pies. ¿Por qué me hace esto?, pensó Elena, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Sabía, con una certeza helada, que en esa batalla, su palabra no valía nada. El contraste entre su humilde uniforme y el lujo que la rodeaba nunca había sido tan doloroso, tan evidente. «Ricardo, cariño, por fin llegas», dijo Sofía con una voz que se quebraba con una perfección teatral. Se lanzó a los brazos de Ricardo, el dueño del bufete, que acababa de entrar en la sala, alertado por el alboroto. Su rostro mostraba una confusión genuina mientras su mirada iba de su exesposa, con el rostro bañado en lágrimas de cocodrilo, a Elena, cuya palidez era casi fantasmal. «¿Qué está pasando aquí, Sofía? ¿A qué vienen estos gritos?» Sofía se apartó un poco, llevándose una mano a su vientre de forma protectora. «Ha sido ella, Ricardo. Esta mujer me ha robado el brazalete de diamantes de mi abuela. Lo tenía en el bolso y ahora no está. El disgusto casi me provoca algo terrible, con mi estado». Elena, finalmente, logró encontrar su voz, aunque salió como un susurro tembloroso. «Señor Ricardo, yo no he robado nada, se lo juro por la vida de mi hijo. Solo estaba haciendo mi trabajo, como todos los días». Ricardo la miró. Conocía a Elena desde hacía 5 años, una empleada modelo, silenciosa y eficiente, sin una sola queja en su expediente. Veía la honestidad en sus ojos aterrorizados. Pero entonces, su vista se desvió hacia el vientre de Sofía, ese vientre que, supuestamente, albergaba a su heredero. Se sentía atrapado en una telaraña de lealtad y una nueva y manipulada responsabilidad paternal. La presión en la sala era inmensa. Ricardo se sentía como un juez en un juicio improvisado, y cada segundo de su silencio aumentaba la angustia de Elena. Ella lo miraba con una súplica desesperada, esperando un gesto de confianza, un recuerdo de sus años de servicio intachable. Sofía, por su parte, lo observaba con una seguridad escalofriante, consciente del poder que su supuesto embarazo le otorgaba. El destino de una mujer honrada pendía de un hilo, a punto de ser cortado por el capricho de una mujer rica y sin escrúpulos. En aquel escenario de lujo y poder, la verdad parecía un bien demasiado barato como para ser tenido en cuenta. La historia de Elena, una lucha de la dignidad contra la calumnia, apenas estaba comenzando, y las sombras que se cernían sobre ella eran cada vez más oscuras. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. El drama que se desarrollaba en ese despacho, era solo el primer capítulo de una batalla mucho más grande, una que pondría a prueba la fortaleza de una madre dispuesta a todo por limpiar su nombre y proteger a su hijo. Ricardo finalmente exhaló, un sonido que pareció sellar el destino de Elena. «Lo siento, Elena», dijo sin atreverse a mirarla a los ojos. «Dadas las circunstancias, y por la salud de Sofía y del bebé, creo que lo mejor es que dejes tu puesto. Recoge tus cosas, por favor». Cada palabra fue un golpe directo al corazón de Elena. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que le robó el aliento. Sofía dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, una nota casi imperceptible de victoria en medio de su actuación de víctima frágil. Se secó una lágrima inexistente con el dorso de la mano, lanzándole a Elena una mirada fugaz, una mirada cargada de triunfo y desprecio. «No puede hacerme esto, señor Ricardo», suplicó Elena con la voz rota. «Usted me conoce, sabe que yo no soy una ladrona.
pero su ruego se perdió en el aire frío y corporativo del despacho. Ricardo ya había dado media vuelta, guiando a Sofía hacia su oficina privada, dejando a Elena sola en medio del silencio acusador de sus ahora excompañeros. La decisión estaba tomada. Su vida acababa de desmoronarse por una mentira envuelta en seda y diamantes. ¿Cómo iba a seguir adelante ahora? La humillación no terminó ahí. Ricardo llamó al guardia de seguridad del edificio, un hombre corpulento llamado Javier que siempre había sido amable con Elena. Ahora, sin embargo, su rostro era una máscara de profesionalismo impersonal. «Señora, por favor, acompáñeme a la salida», dijo con voz grave. Elena sintió cómo el color abandonaba su rostro. Tener que salir escoltada como una delincuente delante de todos era un castigo peor que el propio despido. Mientras caminaba por el largo pasillo, con Javier a su lado, sintió las miradas de todos como si fueran agujas. Vio a Sofía observándola desde la puerta del despacho de Ricardo, con una sonrisa sutil y triunfante en los labios. Era una imagen que se grabaría en su memoria para siempre. «Esto no es justo, pensó, mientras las lágrimas pugnaban por salir. Se obligó a mantener la cabeza alta, a no darles la satisfacción de verla derrumbarse. Pero por dentro, su mundo se estaba haciendo pedazos. Al llegar a las puertas de cristal de la entrada, Javier le entregó una pequeña caja de cartón con sus pocas pertenencias. La dignidad era lo único que le quedaba, y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Pero ¿qué podía la dignidad contra el poder y el dinero? El viaje a casa fue una tortura. Sentada en el autobús con la caja de cartón sobre sus rodillas, Elena no podía dejar de repasar la escena en su cabeza. Cada palabra, cada mirada, cada gesto. Se sentía sucia, marcada por una acusación falsa que la perseguiría como una sombra. ¿Qué le diría a Mateo? ¿Cómo le explicaría a su hijo de 10 años que su madre, su heroína, había sido despedida y acusada de ser una ladrona? La sola idea le provocaba un dolor agudo en el pecho. Miró por la ventana, pero no vio las calles de Madrid, sino el rostro decepcionado de su pequeño. Él era su motor, la razón por la que soportaba las largas jornadas de trabajo, los dolores de espalda y el cansancio crónico. Todo lo hacía por él para darle un futuro, para que no le faltara nada de lo esencial. Y ahora, por culpa de una mentira cruel, ese futuro se veía amenazado. ¿Y si Sofía presenta una denuncia formal?, se preguntó con pánico. La idea de tener que enfrentarse a un proceso legal, sin dinero y sin ayuda, era aterradora. Se sentía completamente sola y desamparada, una pequeña barca a la deriva en medio de una tormenta desatada por otros. Algo estaba a punto de romperse dentro de ella. Cuando llegó a su modesto apartamento en un barrio obrero, encontró a Mateo haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Él levantó la vista y le sonrió, una sonrisa pura e inocente que le partió el alma. «Mamá, ¿qué tal el trabajo? ¿Por qué traes tus cosas en una caja?» Elena forzó una sonrisa, tratando de que su voz sonara normal. «Hola, mi vida. Es que vamos a hacer unos cambios en la oficina y me han pedido que me lleve mis cosas a casa por unos días». Odiaba mentirle, pero no podía contarle la verdad. No todavía. No podía destruir su mundo de esa manera. Mateo pareció aceptar la explicación y volvió a sus libros. «Mamá, ¿sabes? Hoy la profesora nos ha dicho que siempre hay que decir la verdad, aunque sea difícil». Las palabras de su hijo, cargadas de la sabiduría simple de la infancia, fueron como un puñal para Elena. Ella, que siempre le había inculcado el valor de la honestidad, ahora se veía envuelta en una red de mentiras. Se sentó a su lado, acariciándole el pelo, y luchó por contener las lágrimas. «Tu profesora tiene toda la razón, mi amor. La verdad es lo más importante que tenemos». Pero en su interior, una pregunta la atormentaba. ¿De qué servía la verdad si nadie estaba dispuesto a escucharla? Esa noche, Elena no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la mente a 1000 por hora. Las palabras de Sofía, la mirada de decepción de Ricardo, la sonrisa cruel, todo se repetía en un bucle infernal. Se levantó y fue a la cocina a por un vaso de agua. La pequeña caja con sus pertenencias seguía sobre la mesa, un recordatorio doloroso de su humillación. La abrió sin pensar, repasando los objetos que habían formado parte de su rutina durante 5 años. Una taza con una foto de Mateo. Un pequeño cactus que le regaló una compañera. Un par de guantes de repuesto. Se sentía vacía, despojada no solo de su trabajo, sino de una parte de su identidad. «¿Y si vuelvo mañana, y hablo con el señor Ricardo a solas?», pensó. «Quizás si le explico todo con calma, sin que Sofía esté presente para manipularlo». Pero la esperanza era frágil.
Ricardo había tomado una decisión, presionado por un embarazo que cada vez le parecía más sospechoso. Había algo en la forma en que Sofía se tocaba el vientre, en su dramatismo exagerado, que no cuadraba. Era una intuición, una pequeña campana de alarma en el fondo de su mente, pero no tenía ninguna prueba. Era su palabra contra la de ella. Al día siguiente, la cruda realidad la golpeó con la fuerza de un tren. El dinero en su cuenta bancaria era escaso, apenas suficiente para cubrir el alquiler del mes siguiente y la comida. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Tenía que encontrar otro trabajo y rápido. Pero ¿quién contrataría a alguien despedido por robo? La mancha en su expediente era como una condena. Pasó la mañana buscando ofertas de empleo en Internet, pero cada anuncio de limpiadora que leía le recordaba su situación. Se sentía atrapada, sin salida. La llamada de su hermana desde el pueblo no ayudó. ¿Qué ha pasado, Elena? Me ha llamado una antigua vecina que trabaja en el mismo edificio que tú y me ha contado algo terrible. La noticia volaba, el chisme se extendía como la pólvora, envenenando su reputación. Elena intentó explicarle la verdad, pero notó la duda en la voz de su hermana. Incluso su propia familia dudaba de ella. Colgó el teléfono sintiéndose más sola que nunca. La injusticia la estaba ahogando. Necesitaba hacer algo, luchar, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se lucha contra un fantasma, contra una mentira tan poderosa? Fue entonces cuando recordó algo. El día de la acusación, por la tarde, justo antes de que todo explotara, le habían pedido que vaciara también las papeleras personales de los despachos, incluida la del despacho de invitados que Sofía había estado usando. Era una tarea que normalmente no hacía, pero una compañera estaba enferma. Recordó haber tirado el contenido en la bolsa grande de basura de su carrito de limpieza. Y recordó que, al ser despedida, en la confusión y la prisa, nadie se había acordado de vaciar ese carrito. Lo había dejado aparcado en el pequeño cuarto de limpieza del final del pasillo, el que casi nadie usaba. Una idea loca, desesperada, cruzó su mente. ¿Y si hubiera algo allí? ¿Algo que Sofía tiró sin pensar? Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar. Pero era lo único que tenía. Una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Tenía que volver a ese edificio. Tenía que entrar en ese cuarto. Era una locura, un riesgo enorme. Si la descubrían, la acusarían de allanamiento, y todo sería aún peor. Pero la alternativa era rendirse, y eso no era una opción. No puedo rendirme, no por mí, sino por Mateo, se dijo a sí misma, con una nueva determinación. Esa tarde, esperó a que anocheciera. Se puso una chaqueta con capucha para pasar desapercibida, y cogió el autobús que la llevaba de vuelta al centro de la ciudad. Su corazón latía con fuerza a cada parada, a cada rostro que se cruzaba. Se sentía como una verdadera criminal, y la ironía de la situación no se le escapaba. Al llegar al imponente edificio de oficinas, se quedó observando desde la acera de enfrente. Las luces de los despachos se iban apagando una a una. Conocía las rutinas, los horarios de los guardias de seguridad, las puertas de servicio. Sabía que la puerta trasera, la que usaban para sacar la basura, a veces se quedaba sin cerrar del todo durante el cambio de turno de la noche. Era su única oportunidad. Esperó, oculta en las sombras, hasta que vio al guardia nocturno comenzar su ronda por el interior del edificio. Con el pulso acelerado, cruzó la calle y se dirigió a la parte trasera. Su mano temblaba al empujar la pesada puerta de metal. Cedió. Estaba dentro. El silencio dentro del edificio era sobrecogedor. Solo se oía el eco de sus propios pasos y el zumbido distante de algún servidor informático. Se movió con rapidez y sigilo por los pasillos que conocía como la palma de su mano, ahora extrañamente amenazadores en la penumbra. Su objetivo era el pequeño cuarto de limpieza del tercer piso. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido un presagio de que iba a ser descubierta. Al llegar a la puerta del cuarto, sacó de su bolsillo una horquilla, un truco que había aprendido de niña para abrir cerraduras simples. Sus manos torpes apenas lograban sujetarla. «Tranquila, Elena, tranquila», se susurró. Tras varios intentos que le parecieron una eternidad, oyó un suave clic. La puerta se abrió. Dentro todo estaba como lo había dejado. Y allí, en una esquina, estaba su carrito de limpieza con la bolsa de basura todavía dentro. Un alivio inmenso la invadió. Con manos temblorosas, sacó la bolsa y la vació con cuidado sobre el suelo, intentando no hacer ruido. Pañuelos de papel usados, envoltorios de caramelos de menta, un periódico del día,
basura sin importancia. Su esperanza comenzó a desvanecerse. ¿Había sido todo en vano? Estaba a punto de rendirse, de recoger todo y marcharse con las manos vacías, cuando algo llamó su atención. Era un papel arrugado, de un color blanquecino, diferente al resto de los desechos de oficina. Lo cogió con cuidado y lo alisó. Sus ojos se abrieron de par en par al leer lo que ponía. Era un *recibo*** de una tienda de artículos de fiesta y disfraces. La fecha era de 2 días antes, el día anterior a la acusación. Y la descripción del artículo comprado le heló la sangre. Barriga de silicona para embarazadas. Modelo realista avanzado. Debajo, en la misma compra, figuraban varias botellas de un vino carísimo, uno que sabía que a Sofía le encantaba. Lo releyó 1, 2, 3 veces. No podía creerlo. Era la prueba. La prueba de que todo era una farsa monstruosa. El embarazo, el robo, el estrés, todo era una mentira calculada. Sofía no estaba embarazada. Estaba actuando. Y ella, Elena, tenía en sus manos la única prueba que podía destruir su engaño y limpiar su nombre. Un torbellino de emociones la sacudió. Miedo, rabia, pero sobre todo, una inmensa y poderosa sensación de justicia. Aterrada pero consciente del poder que tenía en sus manos, dobló el papel con sumo cuidado y se lo guardó en el bolsillo más profundo de su abrigo. Sentía su textura contra su piel, un ancla de realidad en medio de la locura. Ahora el miedo era diferente. Ya no era el miedo de la víctima indefensa, sino el miedo de quien posee un secreto peligroso. Sofía era capaz de cualquier cosa para proteger su mentira, y ahora Elena era su mayor amenaza. Salió del edificio con el mismo sigilo con el que había entrado, pero ya no era la misma mujer. La desesperación había sido reemplazada por una determinación de acero. Este pequeño y arrugado trozo de papel era su única arma, su única defensa. Tenía que ser inteligente, tenía que pensar con claridad. No podía simplemente presentárselo a Ricardo. Sofía lo negaría todo, diría que era una falsificación, que Elena lo había puesto allí. Necesitaba un plan. Necesitaba a alguien que la ayudara. Alguien que supiera cómo moverse en el mundo legal al que estaba a punto de enfrentarse. Pero, ¿quién ayudaría a una simple limpiadora sin un céntimo? La pregunta flotaba en el aire frío de la noche madrileña. De vuelta en la seguridad de su hogar, con Mateo durmiendo plácidamente en su habitación, Elena extendió el comprobante sobre la mesa de la cocina. La luz de la bombilla iluminaba las palabras que podían cambiarlo todo. Barriga de silicona. La frase se repetía en su mente. Era tan absurdo, tan grotesco, que casi parecía irreal. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Fingir un embarazo para conseguir dinero de un divorcio y en el proceso, destruir la vida de una persona inocente. La maldad de Sofía no tenía límites. Elena se dio cuenta de que esto ya no era solo por el robo del brazalete. Sofía la había elegido como chivo expiatorio para hacer su farsa más creíble, para añadir una capa de drama y victimismo que presionara a Ricardo. El estrés le puede causar daño a mi bebé. Las palabras resonaron de nuevo, pero ahora con un eco siniestro y vacío. Elena sintió una oleada de ira justa. No iba a permitir que se saliera con la suya. Lucharía. Por su nombre, por su trabajo y sobre todo, por su hijo. Para que Mateo nunca tuviera que avergonzarse de su madre. Pero el camino que tenía por delante era incierto y peligroso. Al día siguiente, Elena se despertó con una sensación de claridad que no había tenido en días. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón, pero la determinación era más fuerte. Su primer paso fue buscar ayuda legal. Sabía que no podía permitirse un abogado de prestigio como los que trabajaban en el bufete de Ricardo. Buscó en Internet abogados de oficio en Madrid, y encontró el contacto de un servicio de asistencia jurídica gratuita. Llamó y concertó una cita para esa misma tarde. Mientras esperaba, intentó mantener una apariencia de normalidad por Mateo. Le preparó el desayuno, le ayudó con la mochila del colegio, y le dio un abrazo más fuerte de lo habitual en la puerta. «Te quiero mucho, mamá», le dijo él antes de irse. «Y yo a ti, mi vida». «Más que a nada en el mundo», respondió ella, con la voz cargada de emoción. Verlo alejarse, tan pequeño e inocente, reforzó su resolución. No iba a fallarle. No importaba lo poderosa que fuera Sofía. La verdad estaba de su lado, guardada en el bolsillo de su abrigo. Y esa verdad iba a salir a la luz.
costara lo que costara. La oficina del abogado de oficio era pequeña y modesta, un mundo aparte de los lujosos despachos que Elena solía limpiar. La recibió una mujer joven, de mirada inteligente y gesto amable, llamada Isabel. Elena, nerviosa, le contó toda la historia desde el principio: la acusación, el despido, la humillación. Al principio, notó cierto escepticismo profesional en los ojos de la abogada. Era una historia que sonaba a la palabra de una empleada resentida contra su poderosa jefa. Pero entonces, Elena sacó el papel arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Encontré esto en la papelera que ella usó», dijo en voz baja. Isabel cogió el papel con una delicadeza casi reverencial. Sus ojos recorrieron las líneas impresas, y Elena vio cómo su expresión cambiaba, pasando de la concentración profesional a una abierta incredulidad. «Barriga de silicona. Modelo realista avanzado», murmuró Isabel, casi para sí misma. Sus cejas se alzaron. «Y 6 botellas de vino de alta gama. Esto es increíble». Miró a Elena, y en sus ojos ya no había rastro de duda, sino el brillo de una batalla que de repente parecía posible ganar. «Elena, si esto es auténtico, y si podemos probar que Sofía lo compró, tenemos un caso. No solo para demostrar tu inocencia, sino para exponer un fraude de proporciones mayúsculas». Elena sintió que una pequeña ola de alivio la recorría, la primera en días. No estaba sola. Tenía a alguien que le creía. «Es auténtico, se lo aseguro», dijo con una voz que temblaba de emoción. «Lo saqué yo misma de la papelera». Isabel asintió lentamente, su mente ya trabajando a toda velocidad, trazando estrategias y anticipando los movimientos del oponente. «Bien. Lo primero es proteger esta prueba. Le haremos una copia compulsada. Lo segundo, es que esto no será fácil. Sofía y su exmarido tienen los mejores abogados que el dinero puede comprar. Van a intentar destrozarte, Elena. Necesito que estés preparada para eso». «Haré lo que sea necesario», respondió Elena, con una firmeza que no sabía que poseía. «El primer problema que tenemos es la cadena de custodia de esta prueba», explicó Isabel, paseando por su pequeña oficina. El espacio era tan reducido que apenas podía dar 3 pasos en cada dirección. «El abogado de Sofía Vargas argumentará que tú misma podrías haber puesto el recibo en la basura para incriminarla. Dirá que es la venganza de una empleada despedida y resentida. Necesitamos corroborar esto, encontrar algo más que apoye nuestra historia». Elena se sintió desinflar. Cada vez que daba un paso adelante aparecía un nuevo obstáculo. «Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Es mi palabra contra la suya». Isabel se detuvo y la miró fijamente. «Hoy en día, la gente rica y arrogante comete errores. Dejan un rastro digital. Sofía es una mujer de alta sociedad, ¿verdad? Le gusta exhibirse. Vamos a buscarla». Abrió su viejo ordenador portátil, que tardó una eternidad en arrancar. «Buscaremos en redes sociales, en revistas del corazón, en cualquier sitio donde pueda haber una foto, un comentario, algo que la delate». Elena se acercó, mirando la pantalla con desconfianza. Ella apenas usaba el teléfono para llamar a su hijo o a su hermana. El mundo de las redes sociales le era completamente ajeno. «¿Cree que encontraremos algo ahí? La gente como Sofía vive de su imagen pública», respondió Isabel con una sonrisa irónica. «A veces, esa misma imagen es la que los destruye. Vamos a ver qué nos cuenta su vida de lujo». Pasaron las siguientes horas sumergidas en un mundo de glamour y falsedad. Isabel tecleaba con rapidez, saltando de una plataforma a otra, mientras Elena observaba por encima de su hombro, fascinada y repelida a partes iguales. Vieron fotos de Sofía en yates, en galas benéficas, luciendo joyas y vestidos que costarían más de lo que Elena ganaba en una década. En cada foto, su mano reposaba sobre su vientre de forma estudiada, una pose para las cámaras. «Es una actriz consumada», murmuró Elena con amargura. «Mire cómo engaña a todo el mundo». Isabel no respondió, concentrada en su búsqueda. Revisó perfiles de amigos de Sofía, fotógrafos de eventos, páginas de restaurantes de lujo. Era un trabajo de detective minucioso y agotador. La esperanza de Elena comenzaba a flaquear de nuevo cuando, de repente, Isabel emitió un sonido de triunfo. «Aquí está». Lo sabía. En la pantalla apareció una foto. No era de una cuenta oficial, sino del perfil de una bloguera de moda que había asistido a una fiesta privada hacía solo 2 noches.
La noche antes de la acusación. En la imagen, Sofía aparecía en un segundo plano, riendo a carcajadas con un grupo de amigos. Y en su mano, sostenía sin lugar a dudas, una copa de champán medio vacía. No era vino, pero era alcohol. Y ninguna mujer embarazada y preocupada por el estrés, bebería alcohol en una fiesta. ¿Esto nos sirve?, preguntó Elena con el corazón latiéndole con fuerza. La foto era ligeramente borrosa en el fondo, pero se distinguía a Sofía perfectamente. Isabel guardó la imagen rápidamente, haciendo varias copias de seguridad. Sirve, y mucho, confirmó con una emoción contenida. Demuestra un comportamiento imprudente e incoherente con el de una futura madre preocupada por la salud de su bebé. Vargas dirá que era zumo de manzana con gas, pero junto con el recibo del vino, empieza a pintar un cuadro muy feo para su clienta. Un cuadro de engaño y negligencia. Elena se sentó, abrumada. En unas pocas horas, habían pasado de no tener nada a tener dos piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Se sentía como si estuviera en una película, una que nunca había pedido protagonizar. No puedo creer que sea tan descuidada, dijo. Es la arrogancia, Elena, explicó Isabel. La gente como ella se cree intocable. Piensan que las reglas no se aplican a ellos. Y ese suele ser su mayor error. Por primera vez, Elena sintió que la balanza de la justicia, que siempre había imaginado inclinada hacia los ricos y poderosos, comenzaba a moverse, aunque fuera 1 milímetro, a su favor. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora tenía un mapa. Y tenía una guía. Isabel imprimió la fotografía y la colocó junto a la copia del recibo sobre su escritorio. Las dos pruebas, una encontrada en la basura y la otra en el vasto universo digital, formaban un díptico de la mentira de Sofía. Bien, nuestro siguiente paso es enviar una notificación formal a Ricardo y a su abogado. Les informaremos de que tienes representación legal y que vas a luchar contra la acusación de robo y el despido improcedente. No mencionaremos nuestras pruebas todavía. Vamos a ver cómo reaccionan. A veces, una pequeña sacudida es suficiente para que el adversario cometa un error. Elena tragó saliva. La idea de enfrentarse directamente a Ricardo, el hombre que la había despedido sin piedad, le provocaba un escalofrío. Tengo miedo, Isabel. ¿Y si se enfadan más y lo hacen todo peor para mí? La abogada puso una mano sobre la suya, un gesto que transmitió una calidez inesperada. El miedo es normal, Elena. Lo que estás haciendo requiere un coraje inmenso. Pero recuerda por qué lo haces por tu nombre y por tu hijo. Sofía y Ricardo han subestimado a la mujer que limpiaba sus suelos, es hora de que descubran lo equivocados que estaban. Las palabras de Isabel fueron como un bálsamo. Elena asintió enderezando la espalda. Ya no era solo una víctima, era una luchadora. Estoy lista, dijo. La notificación legal surtió efecto más rápido de lo que esperaban. A la mañana siguiente, mientras Elena salía de su portal para llevar a Mateo al colegio, un coche de lujo negro frenó bruscamente a su lado. La ventanilla trasera se bajó, revelando el rostro de Sofía, oculto tras unas enormes gafas de sol. Su sonrisa era gélida. Así que la pequeña limpiadora ha conseguido un abogado de 3 al cuarto. ¡Qué conmovedor! Elena se quedó paralizada, empujando instintivamente a Mateo detrás de ella. No tengo nada que hablar con usted, señora, dijo, intentando que su voz no temblara. Sofía soltó una risa corta y despectiva. Oh, claro que sí. Quiero que te quede algo muy claro. Sé lo que intentas hacer. Pero no tienes nada. Eres una simple limpiadora. Nadie te creerá jamás. ¿Entiendes? Vas a perder tu tiempo, el poco dinero que tienes, y al final, acabarás con antecedentes penales. Cada palabra era un dardo envenenado. Mateo se aferró a la pierna de su madre, asustado. Mi mamá no es una ladrona, dijo con su vocecita infantil. Sofía lo ignoró por completo, sus ojos fijos en Elena. Abandona esta estupidez. Ricardo te dará una pequeña indemnización por pena si retiras todo esto. Es tu última oportunidad. Elena miró a su hijo y luego a la mujer del coche. La rabia venció al miedo. Nos veremos en el juzgado, dijo. La sonrisa de Sofía desapareció. Te arrepentirás de esto, siseó, antes de que la ventanilla subiera y el coche se alejara a toda velocidad. Algo estaba a punto de romperse. Elena se quedó temblando en la acera, abrazando a su hijo con fuerza. La amenaza directa, la crueldad en la mirada de Sofía, la habían dejado sin aliento. Mamá, ¿quién era esa señora?
¿Por qué ha dicho esas cosas tan feas?, preguntó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Elena se arrodilló para quedar a su altura, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Es solo una persona que está muy equivocada, mi amor. A veces, la gente con mucho dinero cree que puede tratar mal a los demás, pero no es verdad. Y vamos a demostrar que está equivocada, ¿vale? Mateo asintió, aunque la confusión y el miedo seguían en su rostro. Aquel encuentro fue una humillación íntima y brutal. Sofía la había atacado en su territorio, delante de su hijo, intentando hacerla sentir pequeña e insignificante. Y por un momento, casi lo había conseguido. Mientras caminaban hacia el colegio en silencio, Elena se dio cuenta de la magnitud de la batalla en la que se había metido. No era solo un caso legal. Era una guerra de clases, de poder, de dignidad. Y Sofía no dudaría en usar las armas más sucias para ganarla. No puedo dejar que me afecte. No puedo, pensó. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si nadie le creía? La llamada de Isabel, esa misma tarde, la sacó de sus pensamientos sombríos. Elena, tengo noticias. Vargas, el abogado de Sofía, ha respondido a nuestra notificación. Y ha sido agresivo. Hubo una pausa. ¿Qué ha pasado?, preguntó Elena con el estómago encogido. Han presentado una demanda formal contra ti por robo con agravantes. Piden una pena de cárcel y una compensación económica por el valor del brazalete y por el sufrimiento emocional de Sofía. Están subiendo la apuesta, intentando asustarte para que te retires. Elena se sentó en el borde de la cama, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Cárcel? La palabra resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. Todo se estaba volviendo demasiado real, demasiado peligroso. Isabel, yo no puedo ir a la cárcel. Tengo a Mateo. Su voz se quebró. Escúchame, Elena, dijo Isabel con firmeza al otro lado de la línea. Esto es una táctica. Una táctica de matones. No significa que vayan a ganar. Significa que están nerviosos. Si estuvieran tan seguros de su caso, no actuarían con tanta desesperación. Ahora más que nunca, tenemos que mantenernos firmes. Y tenemos que encontrar más pruebas. La foto es buena, el recibo es mejor, pero necesitamos algo irrefutable. Necesitamos un testigo. La idea parecía imposible. ¿Quién se atrevería a testificar contra una mujer como Sofía? Los días siguientes fueron una tortura. Elena apenas comía, apenas dormía. La amenaza de la cárcel se cernía sobre ella como una nube negra. Intentaba mantener la normalidad por Mateo, pero el niño notaba su angustia. Estaba más callado, más apegado a ella. Una tarde, mientras volvían a casa de hacer la compra, ocurrió la segunda humillación, esta vez pública y devastadora. Un hombre con traje se les acercó en medio de la calle. Disculpe, ¿es usted Elena García? Elena asintió con cautela. El hombre, sin mediar más palabra, le entregó un fajo de papeles. Queda usted formalmente notificada de la demanda interpuesta por la señora Sofía de la Torre. Que tenga un buen día. Lo dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que la vecina que regaba las plantas en su balcón y el dueño del kiosco de la esquina lo oyeran. La gente se giró a mirar. Elena se quedó allí, en medio de la acera, con los papeles en la mano, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en ella. El color abandonó su rostro. Era como si le hubieran puesto un cartel en la frente que decía, ladrona. Mateo la miró, luego a los papeles, luego a los vecinos que murmuraban. Mamá, ¿por qué nos miran así? Elena no supo qué responder. Solo pudo coger a su hijo de la mano y caminar hacia su portal, con la cabeza gacha y las lágrimas quemándole los ojos. Esa noche, Elena tocó fondo. La humillación pública había sido la gota que colmaba el vaso. Se sentía marcada, juzgada por su propia comunidad. Llamó a Isabel, con la voz rota por el llanto. No puedo más, Isabel. No puedo. Sofía tenía razón. Me están destruyendo. Quizás debería aceptar lo que me ofrezcan y terminar con esta pesadilla. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Elena pensó que la había decepcionado, que su abogada también se daría por vencida. Pero cuando Isabel habló, su voz era tranquila y fuerte. Elena, esto es exactamente lo que quieren que sientas. Quieren quebrarte. Pero no puedes rendirte ahora. No cuando estamos tan cerca. Piensa en Mateo. ¿Qué clase de futuro tendrá si su madre es conocida como una ladrona que se rindió? Tienes que luchar. Por él. Las palabras de Isabel, duras pero ciertas, la golpearon.
Miró hacia la habitación de su hijo donde Mateo dormía, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Isabel tenía razón. No podía rendirse. Tenía que ser fuerte por él. Tienes razón, dijo, secándose las lágrimas. Lo siento. Fue un momento de debilidad. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo Isabel, vamos a la ofensiva. Vamos a encontrar a la persona que le vendió a Sofía esa barriga de silicona. La tienda de disfraces y artículos de fiesta se llamaba El Mundo de la Fantasía. El nombre parecía una broma cruel en medio de la pesadilla que estaba viviendo Elena. Isabel y ella fueron juntas al día siguiente. La tienda era un lugar caótico y colorido, lleno de máscaras, pelucas y trajes extraños. Al fondo del local, una mujer de mediana edad con el pelo teñido de un rosa intenso organizaba unas cajas. Disculpe, dijo Isabel, acercándose con su mejor sonrisa profesional. Estamos buscando información sobre una compra realizada hace unas semanas. Una prótesis de embarazo. La mujer las miró con curiosidad. ¿Una barriga de esas de silicona? Sí, vendemos bastantes. ¿Para obras de teatro? ¿Fiestas? ¿Qué pasa con ella? Isabel le mostró una foto de Sofía que había impreso. ¿Recuerda haberle vendido una a esta mujer? La vendedora, que se llamaba Lola, entrecerró los ojos para mirar la foto. ¡Ush! A esta. Claro que me acuerdo. Menuda estirada. Vino con unas prisas y unas exigencias. Quería el modelo más caro, el realista avanzado. Pero luego se quejó del precio como si le estuviera robando. Me acuerdo perfectamente porque me trató fatal, como si yo fuera invisible. Elena sintió un vuelco en el corazón. Era ella. Habían encontrado a su testigo. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre esto en un juicio?, preguntó Isabel, yendo directamente al grano. La sonrisa de Lola desapareció. Se puso nerviosa, mirando a un lado y a otro. Uy, no sé yo, meterme en líos de abogados. Esta mujer parecía de las que tienen mucho dinero y pocos escrúpulos. No quiero problemas. Elena vio cómo su esperanza se desvanecía. No podía culpar a Lola. Ella misma sabía lo que era tener miedo de gente como Sofía. Pero tenía que intentarlo. Dio un paso al frente, y con una voz suave pero firme le dijo, «Por favor, señora. Esa mujer me acusó de un robo que no cometí. Me despidieron de mi trabajo. Están intentando meterme en la cárcel. Todo por una mentira que ella construyó con la barriga que usted le vendió. Tengo un hijo de 10 años. Si yo voy a la cárcel, él se queda solo. Le suplico que nos ayude. Solo tiene que decir la verdad». Elena no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla. Lola la miró, y su expresión se ablandó. Vio en Elena no a una clienta de una abogada, sino a otra mujer, a otra madre, atrapada en una situación injusta. Suspiró profundamente. «Odio a las abusonas», dijo finalmente. «Está bien, lo haré, contad conmigo». El alivio que sintió Elena fue tan inmenso que casi se cae. Tuvo que apoyarse en un mostrador lleno de narices de payaso para no perder el equilibrio. Isabel le dio a Lola su tarjeta y le agradeció efusivamente, prometiéndole que la protegerían y que solo la llamarían cuando fuera estrictamente necesario. Salieron de la tienda y el sol de la calle le pareció a Elena más brillante que nunca. Tenían un testigo. Un testigo sólido y creíble que podía confirmar la compra del objeto central de todo el engaño. «Lo hemos conseguido, Isabel», dijo Elena, riendo y llorando al mismo tiempo. «Hemos conseguido una oportunidad real». Isabel sonrió. Una sonrisa genuina de satisfacción. «Te dije que la arrogancia sería su perdición». Compró la prueba de su mentira y maltrató a la única persona que podía testificarlo. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos. Vargas no puede saber que hemos encontrado a Lola hasta el momento justo. La mantendremos como nuestro as en la manga. Caminaron de vuelta a la parada del autobús, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía respirar hondo. La lucha estaba lejos de terminar. Pero ahora tenía armas, tenía pruebas, tenía un testigo, y tenía una abogada dispuesta a luchar hasta el final. La pequeña limpiadora invisible estaba a punto de demostrar que tenía voz. «No puedo agradecerle lo suficiente, Isabel. Sin usted, yo ya me habría rendido», dijo Elena mientras esperaban el autobús. La gratitud en su voz era profunda y sincera. Isabel le restó importancia con un gesto de la mano. «Es mi trabajo, Elena. Pero te diré una cosa. El mérito es tuyo. Tú encontraste la primera prueba. Tú tuviste el coraje de buscar ayuda. Y tú has aguantado las humillaciones y las amenazas sin desmoronarte. Eres mucho más fuerte de lo que crees».
Elena se sonrojó, poco acostumbrada a los halagos. Siempre se había visto a sí misma como una mujer normal, una simple trabajadora. Pero quizás Isabel tenía razón, quizás dentro de ella había una fuerza que no conocía. El viaje de vuelta a casa fue diferente. Miraba por la ventana las calles de Madrid, pero esta vez no veía una ciudad hostil, sino un escenario donde su historia se estaba desarrollando. Una historia que, con suerte, tendría un final justo. Al llegar a su barrio, los vecinos que la habían visto ser humillada, seguían mirándola con curiosidad, pero ahora Elena levantó la cabeza. Ya no sentía vergüenza, sino una determinación tranquila. No iba a esconderse, iba a luchar y a ganar. Iba a limpiar su nombre. Esa noche, cuando arropó a Mateo en la cama, su hijo le hizo una pregunta que la dejó sin palabras. «Mamá, si ganamos a la señora Mala, ¿volverás a tu trabajo de antes?» Elena se quedó pensando. La idea de volver a ese despacho, a limpiar los suelos de un lugar donde había sido tan humillada, le revolvió el estómago. Se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, ella ya no era la misma mujer. Esta experiencia la había cambiado para siempre. Le acarició el pelo a su hijo y le dijo: «No lo sé, mi vida, pero te prometo una cosa, sea donde sea, vamos a estar bien. Y nunca más dejaremos que nadie nos haga sentir pequeños». Mateo le sonrió y la abrazó. «Sé que ganarás, mamá. Eres la más fuerte del mundo». Las palabras de su hijo le dieron la última pieza de la armadura que necesitaba. Su amor era su escudo. La verdad era su espada. Estaba lista para la batalla final. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Sabía que el camino hacia el juzgado sería duro. Que Sofía y sus abogados usarían todas las artimañas posibles. Pero ya no tenía miedo. Tenía esperanza. Y la esperanza a veces es la única arma que se necesita. Isabel la llamó al día siguiente con noticias urgentes. «Elena, el juez ha fijado la fecha para la audiencia preliminar. Es en 2 semanas. Vargas ha presionado para que sea rápido. Cree que así no tendremos tiempo de prepararnos. No sabe lo equivocados que están. 2 semanas. El plazo era corto, vertiginoso». El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. «¿Tan pronto?», susurró. «Es mejor así», la tranquilizó Isabel. «Menos tiempo para que intenten intimidar a nuestro testigo o para que se nos ocurra alguna otra táctica sucia. Ahora tenemos que centrarnos. Vamos a preparar tu declaración y la de Lola. Cada palabra cuenta. Tienes que estar tranquila, ser clara, y sobre todo, decir la verdad. Solo la verdad». Durante las 2 semanas siguientes, la pequeña oficina de Isabel se convirtió en el cuartel general de su defensa. Repasaron cada detalle de la historia una y otra vez. Elena aprendió a contar lo que pasó sin llorar, a mantener la calma bajo presión, a mirar directamente a los ojos de quien la interrogara. Isabel era una entrenadora implacable pero paciente. «Recuerda, Elena, tú eres la víctima aquí. No dejes que te hagan sentir como la acusada». La víspera de la audiencia, Elena apenas pudo dormir. El futuro de su vida y la de su hijo se decidiría en esa sala. Al día siguiente, Elena se puso el único traje decente que tenía, uno que había comprado de segunda mano para una boda hacía años. Se miró al espejo y vio a una mujer asustada, pero también a una mujer decidida. Mateo la abrazó con fuerza antes de que se fuera a casa de su tía. «Mucha suerte, mamá. Diles a todos la verdad». Su apoyo incondicional era su mayor fortaleza. Se encontró con Isabel a su lado, sintiéndose como una extraña en un mundo que no era el suyo. El tribunal era un edificio antiguo e imponente, con columnas de mármol y techos altos que parecían absorber cualquier atisbo de esperanza. Cada paso que daba sobre el suelo pulido resonaba con una solemnidad aterradora. «No mires a nadie, Elena. Solo a mí o al juez», le susurró Isabel apretándole el brazo con suavidad. «Recuerda todo lo que hemos practicado. Eres fuerte, eres honesta, y la verdad está de nuestro lado». Elena asintió, aunque sentía un nudo de hielo en el estómago. Vio a lo lejos la figura de Sofía, que llegaba rodeada de un séquito de abogados con carteras de piel carísimas. Parecía una reina acudiendo a su coronación, no una mujer en una audiencia preliminar. Su vestido era de un blanco inmaculado, diseñado para acentuar su falso embarazo, y su rostro mostraba una expresión de serena victimización. «¿Cómo puede alguien mentir con tanta facilidad?», pensó Elena, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que la batalla que estaba a punto de librarse sería la más difícil de su vida. La sala de vistas era aún más intimidante que el vestíbulo.
La madera oscura de los bancos y el estrado del juez le daban un aire lúgubre casi fúnebre. Elena e Isabel se sentaron en la primera fila, en el lado asignado a la defensa. Al otro lado del pasillo, Sofía se acomodó con una delicadeza estudiada, lanzándole a Elena una mirada fugaz cargada de desprecio y triunfo. Ricardo llegó unos minutos después, con el rostro pálido y ojeroso. Evitó cruzar la mirada con Elena, sentándose lo más lejos posible de ella, al lado de su propio abogado. Parecía un hombre atrapado, un títere en la función teatral de su exesposa. El aire en la sala se podía cortar con un cuchillo. El silencio era absoluto, roto solo por el carraspeo nervioso de algún asistente. Elena sentía las miradas de los curiosos clavadas en su nuca, juzgándola, condenándola antes siquiera de haber abierto la boca. No soy una ladrona. No lo soy, se repitió a sí misma como un mantra, aferrándose a esas palabras como si fueran un salvavidas en medio de un océano de prejuicios. La puerta del fondo se abrió y el alguacil anunció la entrada del juez. Todos se pusieron en pie. La farsa estaba a punto de comenzar. El juez, un hombre de unos 60 años con una expresión severa, tomó asiento y repasó los documentos que tenía delante. Su mirada se detuvo un instante en Elena, un escrutinio frío y profesional que le provocó un escalofrío. Luego, dio la palabra al abogado de Sofía, el señor Vargas. Vargas se levantó con la confianza de quien sabe que juega con las cartas marcadas. Era un hombre alto, de cabello plateado y voz resonante, que dominaba el espacio con su sola presencia. Comenzó su exposición con un tono grave y compungido, pintando un retrato de Sofía como una víctima frágil, una futura madre sometida a un estrés insoportable por la deshonestidad y la codicia de una empleada en la que había depositado su confianza. Cada palabra era un golpe para Elena. La escuchaba describir una versión de sí misma que no reconocía. Una mujer calculadora, una ladrona sin escrúpulos que se había aprovechado de la vulnerabilidad de una mujer embarazada. La injusticia era tan grande que le costaba respirar. Miró a Isabel, que le hizo un gesto casi imperceptible para que mantuviera la calma. Pero era difícil. Muy difícil. Mi clienta, la señora de la Torre, continuó Vargas subiendo el tono para añadir dramatismo, no solo ha sufrido el robo de una joya de incalculable valor sentimental, una herencia de su amada abuela. No, lo más grave, señoría, es el impacto que este vil acto ha tenido en su delicado estado de salud. El estrés, la angustia, el miedo, todo ello supone un riesgo directo para la vida que crece en su interior. Una vida inocente que podría pagar las consecuencias de la avaricia de la acusada. Sofía, en el momento justo, se llevó una mano al vientre y bajó la cabeza, como abrumada por el dolor. Era una actuación magistral, digna de un premio. Elena vio cómo la expresión del juez se suavizaba ligeramente, mostrando un atisbo de compasión hacia Sofía. Ricardo, a su lado, parecía encogerse en su asiento, consumido por la culpa y la vergüenza. Es una mentira, todo es una mentira, pensó Elena con desesperación. Sentía que estaba atrapada en una tela de araña, y cada movimiento que hacía para liberarse solo servía para enredarla más. La verdad parecía un concepto lejano, irrelevante, en aquel teatro del absurdo. Vargas presentó como prueba una valoración de la joya supuestamente robada, y un informe médico genérico que hablaba de los riesgos del estrés durante el embarazo. No había pruebas reales que conectaran a Elena con el robo, solo la palabra de Sofía. Pero en aquella sala, la palabra de una mujer rica y poderosa parecía pesar mucho más que la de una simple limpiadora. Por todo ello, señoría, concluyó Vargas con un golpe seco sobre la mesa, solicitamos que se tomen las medidas más severas contra la señora García. No solo para recuperar el valor de lo sustraído, sino para enviar un mensaje claro. Nadie está por encima de la ley, y nadie tiene derecho a poner en peligro la vida de un no nacido por un capricho egoísta. El abogado se sentó, dejando tras de sí un silencio cargado de indignación fabricada. Parecía que el caso estaba visto para sentencia. La balanza se había inclinado peligrosamente en su contra. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por un instante, la duda la asaltó. ¿Y si era inútil? ¿Y si, como le había advertido Sofía, nadie le creería jamás? Pero entonces, sintió la mano de Isabel sobre la suya, firme y segura. Y recordó la promesa que le había hecho a Mateo. No podía rendirse. Señora abogada, ¿tiene algo que alegar?, preguntó el juez, dirigiéndose a Isabel con un tono que denotaba poco interés. Isabel se levantó, serena y compuesta. Su figura, más menuda que la de Vargas, no parecía en absoluto intimidada.
Sí, señoría. Tenemos mucho que alegar, dijo con una voz clara y firme que captó la atención de la sala. Mi clienta Elena García es una mujer honrada que ha trabajado durante 5 años sin una sola queja. Una madre soltera que ha luchado cada día para sacar adelante a su hijo. Y hoy está aquí. Acusada injustamente de un crimen que no ha cometido, víctima de un engaño cruel y elaborado. Vargas soltó una risa burlona, pero Isabel lo ignoró. Me gustaría, con su permiso, hacerle unas preguntas a la señora de la Torre. El juez asintió con un gesto. Sofía fue llamada al estrado. Caminó con una lentitud calculada, sujetándose el vientre, y juró decir la verdad con una voz temblorosa que contrastaba con la dureza de su mirada. Ahora empieza el verdadero juicio, pensó Elena, con el corazón en un puño. Isabel comenzó con preguntas suaves, casi amables. Señora de la Torre, ¿podría describirnos cómo se ha sentido desde el supuesto incidente? Sofía respondió con un torrente de quejas ensayadas. Mareos, ansiedad, insomnio. Apenas puedo comer, abogada. Vivo con el miedo constante de que este disgusto afecte a mi bebé. Es mi única preocupación. Isabel asintió, comprensiva. Entiendo. Un embarazo es un momento muy delicado. Supongo que su médico le habrá recomendado cuidados especiales, ¿verdad? Una dieta estricta, nada de alcohol, mucho descanso. Por supuesto, respondió Sofía con altivez. Sigo todas las indicaciones al pie de la letra. La salud de mi hijo es lo primero. Elena contuvo el aliento. Sabía a dónde se dirigía Isabel. Estaba tejiendo la red, con paciencia, esperando el momento justo para cerrarla. Sofía, en su arrogancia, no parecía darse cuenta del peligro. Se sentía segura, intocable, en su papel de víctima perfecta. Pero su arrogancia estaba a punto de convertirse en su perdición. Me alegra oír eso, continuó Isabel con la misma calma, porque la salud de un bebé es, en efecto, lo más importante. Hizo una pausa y se giró hacia el juez. Señoría, me gustaría presentar la prueba número 1. El alguacil le entregó una fotografía a Sofía. Era la imagen de la fiesta, con ella en segundo plano, sosteniendo la copa de champán. El rostro de Sofía palideció un instante, pero se recuperó rápidamente. ¿Qué es esto? Apenas se ve nada. Es una foto borrosa de una reunión social. Probablemente estaba bebiendo agua con gas o zumo. Es una insinuación vergonzosa. Vargas se levantó de un salto. Protesto, señoría. Esto es irrelevante y malintencionado. Están intentando manchar la reputación de mi clienta. Protesta denegada, dijo el juez con un gesto de impaciencia. Continúe, letrada. Isabel guardó la foto. No se preocupe, señora de la Torre. Comprendo que la memoria puede fallar. Quizás su siguiente recuerdo sea más nítido. Y entonces, se dirigió de nuevo al juez. Señoría, me gustaría presentar la prueba número 2. El momento había llegado. Elena sintió que el tiempo se detenía. El alguacil se acercó a Isabel, que le entregó un pequeño papel doblado. Era el original, cuidadosamente conservado en una funda de plástico. El alguacil lo llevó hasta el estrado y se lo entregó a Sofía. Señora de la Torre, ¿reconoce este documento?, preguntó Isabel. Sofía lo miró con desdén, pero al leer su contenido, su rostro se transformó. La máscara de serenidad se resquebrajó, revelando una expresión de pánico puro. No sé qué es esto, es un trozo de papel, probablemente falso. Su voz, por primera vez, sonó aguda y estridente. Permítame que le refresque la memoria, dijo Isabel dirigiéndose ahora a toda la sala. Es un recibo de una tienda de artículos de fiesta con fecha de un día antes del supuesto robo. La compra incluye varios artículos, entre ellos 6 botellas de un vino muy caro y una barriga de silicona para embarazadas, modelo realista avanzado. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. La palabra barriga de silicona quedó flotando en el aire, cargada de un significado monstruoso. Ricardo se puso en pie, mirando a Sofía con una expresión de horror y confusión. Sofía, ¿de qué está hablando? Es una mentira. Una falsificación, gritó Sofía, poniéndose en pie de un salto, completamente fuera de sí. El pánico la había hecho olvidar su papel de mujer frágil y delicada. Esa mujerzuela lo ha puesto ahí para incriminarme. Es una víbora vengativa. Su histeria era total. En su agitación,
al levantarse tan bruscamente para señalar a Elena con un dedo acusador, tropezó con el escalón del estrado. Intentó recuperar el equilibrio, pero fue un movimiento torpe y antinatural. Y entonces, ocurrió. La prótesis de silicona que llevaba bajo el vestido, sujeta con un arnés, se desplazó violentamente hacia un lado. La forma perfectamente redondeada de su vientre se convirtió en un bulto grotesco y asimétrico, visible para todos bajo la tela del vestido blanco. El silencio en la sala fue sepulcral, seguido de un jadeo colectivo. No hacían falta más pruebas. La mentira de repente se había hecho carne. Se había hecho visible, ridícula, innegable. La farsa se había derrumbado de la forma más humillante y pública posible. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El fraude quedó expuesto, no por una argumentación legal, sino por la simple y brutal evidencia de la física. Sofía se quedó congelada, con una mano sobre el bulto deforme, consciente de que todas las miradas estaban clavadas en ella. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido de la humillación absoluta. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un clamor de asombro y desprecio. El juez golpeó la mesa con su mazo, 1, 2, 3 veces. ¡Silencio! ¡Silencio en la sala!, gritó. Pero su voz apenas se oía por encima del tumulto. Ricardo se había dejado caer en su asiento, con la cabeza entre las manos, como si el mundo se hubiera derrumbado sobre él. La vergüenza en su rostro era inmensa. Había sido engañado, manipulado y por culpa de esa mentira, había destruido la vida de una mujer inocente. Vargas, el gran abogado, estaba mudo, con la boca abierta, incapaz de articular una sola palabra para defender lo indefendible. Su caso, tan cuidadosamente construido, se había desvanecido en un instante. Y en medio de todo el caos, Elena permanecía sentada, inmóvil. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. El peso que había llevado sobre sus hombros durante semanas acababa de desaparecer. La verdad, finalmente, había salido a la luz. El juez, una vez restablecido un mínimo de orden, miró a Sofía con una expresión de gélida furia. «Señora de la Torre», dijo con una voz que cortaba el aire, «creo que tiene muchas cosas que explicar. Y las explicará, pero no aquí y no ahora. Se levanta la sesión». Con un golpe final de su mazo, se retiró a sus aposentos, dejando tras de sí un escenario de devastación moral. Sofía, incapaz de moverse, fue finalmente asistida por el alguacil, que la escoltó fuera de la sala como a una acusada, no como a una víctima. Ya no caminaba erguida, sino encorvada intentando ocultar su rostro de las miradas y los teléfonos móviles que ya grababan su desgracia. Su caída había sido tan espectacular como su arrogancia. Ricardo se levantó lentamente, como un hombre mucho más viejo. Se acercó a Elena, con la mirada clavada en el suelo. «Elena, yo, lo siento tanto», balbuceó. «No tengo palabras. Le he fallado. Le he juzgado mal. Por favor, perdóneme». Elena lo miró, y por primera vez no vio a su jefe, sino a un hombre roto y arrepentido. Asintió en silencio, sin poder hablar. El perdón era algo que tardaría en llegar. Isabel la abrazó con fuerza. «Lo conseguimos, Elena. Lo conseguimos», le susurró al oído. «Has sido tan valiente». Elena se aferró a ella, sintiendo cómo todas las fuerzas la abandonaban. Había ganado. Contra todo pronóstico, la pequeña limpiadora invisible había derrotado a la reina de la mentira. Había limpiado su nombre. Mientras salían del tribunal, una multitud de periodistas se agolpaba en la entrada, atraídos por el escándalo que acababa de estallar. Los flashes de las cámaras la cegaron por un instante. Por primera vez, no querían fotografiar a Sofía, la mujer de la alta sociedad, sino a ella, Elena García, la mujer que había tenido el coraje de enfrentarse al poder y a la mentira con la única arma que tenía, la verdad. Se sintió abrumada, pero Isabel la guió a través de la multitud hasta un taxi. Al alejarse vio por la ventanilla el imponente edificio del tribunal. Ya no le parecía un lugar aterrador, sino un lugar donde, a veces, muy de vez en cuando, la justicia era posible. Una justicia pequeña y humilde, como el trozo de papel que lo había cambiado todo. El viaje de vuelta a casa fue un borrón de emociones. Elena no podía dejar de pensar en la imagen de Sofía, con el rostro descompuesto por la humillación. No sentía alegría por su desgracia, sino una profunda tristeza por la maldad humana. ¿Cómo podía alguien llegar a ese extremo por dinero? ¿Cómo podía destruir la vida de otra persona sin el menor remordimiento? Se dio cuenta de que la victoria no era solo suya,
sino de todas las personas anónimas que alguna vez habían sido pisoteadas por los poderosos. Su caso, que había empezado como una pequeña injusticia en un despacho de lujo, se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande. Al llegar a su barrio, la noticia ya había corrido como la pólvora. La vecina que la había mirado con desconfianza ahora la saludaba con una sonrisa de admiración. El dueño del kiosco le regaló el periódico, cuya portada digital ya hablaba del escándalo del falso embarazo. Su humillación pública se había transformado en una vindicación pública. Pero lo único que Elena quería en ese momento era abrazar a su hijo. Cuando entró en casa de su tía, Mateo corrió hacia ella y se le echó a los brazos. ¿Ganaste, mamá? ¿Ganaste?, le preguntó con los ojos brillantes de esperanza. Elena lo levantó en brazos, enterrando la cara en su pelo. Sí, mi vida. Ganamos, le susurró, con la voz rota por la emoción. Demostramos que mamá no es una ladrona. Demostramos que la verdad siempre gana. Mateo la abrazó con todas sus fuerzas. Lo sabía. Sabía que eras la más fuerte del mundo. En ese abrazo Elena encontró su verdadera recompensa. No era el dinero, ni la fama repentina, ni la caída de su enemiga. Era el amor y la confianza inquebrantable de su hijo. Era saber que él nunca tendría que avergonzarse de ella. Era haberle enseñado, con el ejemplo más difícil de su vida, que la dignidad y la honestidad son los bienes más preciados que uno puede tener. La pesadilla había terminado. Y un nuevo día, lleno de posibilidades que nunca antes se había atrevido a imaginar, estaba a punto de comenzar. La llamada de Ricardo llegó esa misma noche. Su voz sonaba diferente, despojada de la arrogancia de su estatus. Sonaba humilde, sinceramente arrepentido. Elena, sé que lo siento, no es suficiente para reparar el daño que le he causado. Fui un cobarde y un ciego. Permití que Sofía me manipulara y le di la espalda a una empleada leal y honesta. No hay excusa para mi comportamiento. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Quiero reparar esto. Mi abogado se pondrá en contacto con la suya para ofrecerle una compensación económica. La que ustedes consideren justa. Y por supuesto su puesto de trabajo está a su disposición. No, más que eso. Quiero ofrecerle el puesto de supervisora general del personal de servicios. Es lo mínimo que puedo hacer. Elena escuchó en silencio. La oferta era generosa, una solución fácil a todos sus problemas económicos. Pero mientras escuchaba, se dio cuenta de algo. Volver a ese edificio, a ese ambiente de poder y dinero que casi la destruye. Ya no era su camino, la experiencia la había cambiado. Ya no era la mujer que se conformaba con ser invisible. Le agradezco su oferta, señor Ricardo, dijo finalmente con una calma que la sorprendió a sí misma. Y acepto sus disculpas, creo que usted también ha sido una víctima en esta historia. Aceptaré la compensación económica, porque mi hijo y yo la necesitamos para empezar de nuevo. Pero no puedo aceptar el trabajo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué?, preguntó Ricardo, con genuina curiosidad. Porque esta experiencia me ha enseñado que quiero construir algo propio, explicó Elena. Algo basado en el respeto y la dignidad, donde nadie tenga que sentirse pequeño o invisible. Todavía no sé qué será, pero sé que no puedo volver atrás. Tengo que seguir adelante. Colgó el teléfono sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en su vida, era dueña de su propio destino. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de promesas. Ya no era solo Elena García, la limpiadora. Era Elena García, la mujer que se había enfrentado a la mentira, y había ganado, y ese era un título que nadie podría arrebatarle jamás. Al día siguiente los periódicos y los programas de televisión estaban llenos de la historia. Las fotos de Sofía saliendo del juzgado, con el rostro desencajado, estaban por todas partes. Se hablaba de los cargos que enfrentaría: perjurio, denuncia falsa, intento de fraude. Su mundo de lujo y apariencia se había derrumbado. Elena decidió no ver nada de eso. Apagó la televisión y se llevó a Mateo al parque. Mientras lo veía jugar en los columpios, riendo a carcajadas, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El sol brillaba, los niños gritaban y la vida, en su simplicidad, era hermosa. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los despachos de lujo ni en las joyas de diamantes. Estaba allí, en la risa de su hijo, en la calidez del sol sobre su piel, en la libertad de ser dueña de su propia verdad. La batalla había sido dura. Las heridas tardarían en sanar, pero había salido de ella más fuerte,
más sabia y sobre todo, más libre. El camino por delante no sería fácil, pero ya no le tenía miedo. Sabía que, mientras tuviera a su hijo a su lado, podría enfrentarse a cualquier cosa. «Mamá, ¿ahora qué vamos a hacer?», le preguntó Mateo mientras comían un helado en un banco del parque. La pregunta era sencilla, pero encerraba todo un universo de posibilidades. Elena sonrió. «Vamos a empezar de nuevo, mi amor. Y esta vez, lo haremos a nuestra manera». La idea que había empezado a germinar en su mente la noche anterior comenzó a tomar forma. Recordó a sus compañeras de trabajo, muchas de ellas madres solteras como ella, luchando por llegar a fin de mes, soportando a menudo un trato injusto en silencio por miedo a perder su empleo. ¿Y si pudiera crear algo para ellas? ¿Una empresa donde fueran tratadas con el respeto que merecían? Una cooperativa. Una cooperativa de limpieza. El nombre le vino a la mente de forma instantánea. Dignidad y limpieza. Era perfecto. Era todo lo que ella había luchado por defender. Miró a su hijo, que la observaba con sus grandes ojos curiosos, y supo que había encontrado su nuevo propósito. No sería solo un negocio, sería su legado. Una forma de transformar el dolor y la injusticia en algo positivo, en una oportunidad para otras mujeres como ella. La noticia del escándalo tuvo réplicas inesperadas. La vendedora de la tienda de disfraces Lola se convirtió en una pequeña celebridad local. Su valentía al decidir testificar fue elogiada en varios artículos, y su tienda vio un aumento considerable de clientes, atraídos por la historia. Ella y Elena se hicieron amigas, unidas por la extraña circunstancia que las había cruzado. Varias de las antiguas compañeras de Elena la llamaron para felicitarla y ofrecerle su apoyo. Al contarle su idea de la cooperativa, el entusiasmo fue inmediato. Se dio cuenta de que no estaba sola en su deseo de un entorno laboral más justo. La semilla de dignidad y limpieza empezó a crecer, regada por la solidaridad y la esperanza compartida de un futuro mejor. El dinero de la compensación de Ricardo que llegó puntualmente no sería para lujos, sino para la inversión inicial. Sería el capital para comprar furgonetas, maquinaria, y los días que siguieron al juicio fueron un torbellino mediático. El caso del falso embarazo millonario, o CUPO, con acento agudo, las portadas de todos los periódicos y los titulares de los informativos. Las imágenes de Sofía, descompuesta y humillada, se repetían sin cesar, contrastando con las fotografías de archivo donde posaba como una reina de la alta sociedad. Su caída fue tan pública como espectacular. Los detalles del engaño salieron a la luz, cada uno más sórdido que el anterior. Se supo del vino caro, de las fiestas a las que acudía mientras fingía un embarazo de riesgo, de la crueldad con la que había elegido a Elena como chivo expiatorio, para dar más dramatismo a su farsa. La opinión pública, que al principio podría haber dudado, se volcó por completo a favor de Elena. Era la historia perfecta de David contra Goliat, de la humilde trabajadora contra la millonaria sin escrúpulos. Elena se vio convertida, de la noche a la mañana, en un símbolo de la lucha por la dignidad. Las cadenas de televisión querían entrevistarla, los periódicos querían contar su historia, pero ella se mantuvo en silencio, refugiada en su pequeño apartamento con Mateo, protegiendo su paz recién recuperada. No quería ser una celebridad. Solo quería ser por fin ella misma, lejos de los focos y las mentiras. Las consecuencias legales para Sofía fueron severas. El juez del caso, indignado por el descarado intento de manipular a la justicia, actuó con una celeridad poco común. Fue acusada formalmente de perjurio, denuncia falsa y tentativa de estafa. Sus carísimos abogados intentaron 1000 argucias para evitar la cárcel, alegando un estado de estrés postdivorcio que la llevó a actuar de forma irracional. Pero nadie les creyó. Las pruebas eran demasiado abrumadoras, el engaño demasiado evidente. La fotografía bebiendo champán, el testimonio de Lola, la vendedora de la tienda de disfraces, y sobre todo, el recuerdo imborrable de su mentira derrumbándose físicamente en medio de la sala del tribunal. Todo ello selló su destino. Fue condenada a una pena de prisión y a pagar una multa considerable. Su nombre, antes sinónimo de lujo y estatus, se convirtió en una advertencia sobre la arrogancia y la mentira. Perdió su estatus social, sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda y su futuro se tiñó del color gris de una celda. Había intentado destruir la vida de una mujer inocente por dinero, y en el proceso, había terminado destruyendo la suya propia de una forma mucho más completa y definitiva. Ricardo por su parte se enfrentó a su propia condena, una condena moral y pública. Aunque legalmente no había cometido ningún delito,
Su complicidad pasiva, su ceguera ante las manipulaciones de Sofía, y sobre todo, su injusticia hacia Elena, lo dejaron en una posición muy delicada. La reputación de su prestigioso bufete de abogados se vio salpicada por el escándalo. Clientes importantes amenazaron con marcharse. ¿Cómo confiar en un abogado que no había sido capaz de ver un fraude tan evidente en su propia casa? Profundamente avergonzado, Ricardo emitió un comunicado de prensa. En él pedía disculpas públicas a Elena García. Reconocía su grave error de juicio, elogiaba la integridad y la fortaleza de su exempleada, y anunciaba que tomaría todas las medidas necesarias para reparar el daño causado. Fue un acto de humildad que sorprendió a muchos, un primer paso en un largo camino para recuperar su propia dignidad perdida. Sabía que las palabras no eran suficientes. Sabía que tenía una deuda con Elena, una deuda que no se podía pagar solo con dinero, pero que debía empezar por ahí. He sido un necio, pensó, un necio consumido por la culpa y el ego. Esa misma tarde, Ricardo la llamó personalmente. Elena dudó antes de coger el teléfono, pero la voz que escuchó al otro lado no era la de su antiguo jefe autoritario, sino la de un hombre roto y arrepentido. Elena, soy Ricardo, dijo, con una voz que sonaba extraña, despojada de su habitual seguridad. Sé que probablemente no quiera hablar conmigo, y lo entiendo. Pero necesitaba llamarla yo mismo para decirle que lo siento. No hay palabras para expresar lo avergonzado que estoy por lo que le hice pasar. Fui débil, me dejé manipular y la sacrifiqué a usted, una persona leal y trabajadora, por una mentira. No tengo excusa. Solo puedo pedirle perdón, desde el fondo de mi corazón. Elena escuchó en silencio, dejando que las palabras la inundaran. No sentía rabia, ni rencor. Solo una extraña sensación de paz, de cierre. Había esperado tanto tiempo a que alguien reconociera la injusticia, y ahora, por fin, estaba sucediendo. Acepto sus disculpas, señor Ricardo, dijo ella con una voz tranquila y firme. Creo que usted también ha sido engañado. Todos hemos sido víctimas de una gran mentira. Ricardo pareció aliviado al oír su voz serena. Es usted mucho más generosa de lo que merezco, Elena. Pero las disculpas no son suficientes. Quiero y debo reparar el daño. Mi abogado se pondrá en contacto con la señora, con su abogada Isabel, para acordar una compensación económica. Quiero que sea generosa, la que ustedes consideren justa por los salarios perdidos, el daño moral, todo. No pondré ninguna objeción. Hizo una pausa, y luego añadió, y por supuesto, su puesto de trabajo sigue siendo suyo. De hecho, quiero ofrecerle algo más. El puesto de supervisora general de todo el personal de servicios del bufete. Sería la jefa de equipo, con un sueldo mucho mayor y con la autoridad para asegurarse de que nadie vuelva a ser tratado injustamente en mi empresa. Es lo mínimo que puedo hacer para enmendar mi error. La oferta era tentadora. Significaba seguridad económica, un futuro estable para Mateo, el final de todas sus preocupaciones. Por un momento, Elena se imaginó en ese puesto, con un uniforme diferente, dando órdenes en los pasillos que antes limpiaba de rodillas. Era una forma de victoria, una reivindicación. Pero algo dentro de ella le decía que ese ya no era su camino. Le agradezco sinceramente su oferta, señor Ricardo, respondió Elena, después de una breve pausa para ordenar sus pensamientos. Y aceptaré la compensación económica. No por mí, sino por mi hijo. La necesitamos para empezar de nuevo y construir un futuro. Pero tengo que rechazar el puesto de trabajo. Ricardo se quedó en silencio al otro lado de la línea, claramente sorprendido. «¿Puedo preguntar por qué?», dijo finalmente, con una voz cargada de una curiosidad genuina. Elena miró a su alrededor, a su pequeño y humilde salón, que de repente le pareció el lugar más seguro del mundo. «Porque esta experiencia, a pesar de todo el dolor, me ha enseñado algo muy importante», explicó con una claridad que nunca antes había poseído. «Me ha enseñado que no quiero volver a trabajar en un lugar donde la dignidad de una persona dependa del estado de ánimo de su jefe. Me ha enseñado que no quiero volver a sentirme invisible. Quiero construir algo mío, algo diferente». «No entiendo», admitió Ricardo. «Quiero crear una empresa donde las personas sean tratadas con respeto desde el principio hasta el final», continuó Elena. «Un lugar donde el trabajo duro sea valorado, y la honestidad sea la única regla. No puedo volver atrás, señor Ricardo. Tengo que seguir adelante». Colgó el teléfono, sintiendo una oleada de poder y libertad que nunca antes había experimentado. Había rechazado la seguridad, el dinero, el estatus,
por algo mucho más valioso, la oportunidad de ser dueña de su propio destino. Mateo, que había estado escuchando la conversación desde la puerta de la cocina, se acercó a ella. ¿No vas a volver a tu antiguo trabajo, mamá? Elena negó con la cabeza y le sonrió. No, mi vida. Vamos a hacer algo mucho mejor. Vamos a crear nuestro propio trabajo. La idea, que hasta ese momento había sido solo un sueño vago, comenzó a solidificarse, a tomar forma. Se veía a sí misma, no como una empleada, sino como una emprendedora. Se veía liderando un equipo de mujeres como ella, mujeres fuertes, trabajadoras, que solo necesitaban una oportunidad justa. El nombre le vino a la mente con una claridad meridiana. Dignidad y limpieza. Eran las dos cosas que casi le habían arrebatado, y las dos cosas que ahora definían su propósito. Miró a su hijo, y en sus ojos vio el reflejo de un futuro brillante y lleno de posibilidades. Un futuro que ellos mismos iban a construir, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. La compensación económica llegó una semana después. Era una suma considerable, mucho más de lo que Elena había imaginado. Para Ricardo, era una forma de limpiar su conciencia. Para Elena, era el capital inicial para hacer realidad su sueño. Lo primero que hizo fue llamar a sus antiguas compañeras de trabajo, aquellas que la habían mirado con una mezcla de pena y desconfianza el día de su despido. Les contó su idea. Crear una cooperativa de limpieza donde todas serían socias, dueñas de su propio trabajo. Al principio, hubo escepticismo. La idea sonaba demasiado buena para ser verdad. Estaban acostumbradas a ser explotadas, a tener salarios bajos y ninguna seguridad. Pero la pasión en la voz de Elena, su determinación, era contagiosa. Una a una, empezaron a creer. Vieron en ella, no solo a una excompañera, sino a una líder, una mujer que había desafiado al sistema y había ganado. La primera reunión de la cooperativa Dignidad y Limpieza se celebró en el pequeño salón de Elena. Eran 5 mujeres, sentadas alrededor de una mesa de cocina, bebiendo café y soñando con un futuro diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no hablaban de sus problemas, sino de sus esperanzas. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. Elena invirtió casi todo el dinero de la compensación en comprar una furgoneta de segunda mano, maquinaria de limpieza profesional y los uniformes. Los diseñó ella misma, un azul oscuro y elegante, con el logo de la cooperativa bordado en el pecho, una mano sosteniendo una estrella brillante. Quiero que nos sintamos orgullosas de nuestro trabajo, les dijo a sus socias. Tuvieron que aprender de contabilidad, de marketing, de cómo hacer presupuestos y tratar con clientes. Cometieron errores. Hubo días de frustración y agotamiento, días en los que Elena se preguntaba si había hecho lo correcto al rechazar la seguridad que le ofrecía Ricardo. Pero entonces miraba los rostros de sus compañeras. Veía la nueva luz en sus ojos, la confianza que habían ganado, y sabía que no podía rendirse. Su primer cliente fue un pequeño negocio del barrio, la panadería de la esquina, cuyo dueño había seguido su historia en los periódicos y quería ayudarlas. Limpiaron aquel local con un esmero y una dedicación que nunca antes habían puesto en su trabajo, porque no lo hacían para un jefe, lo hacían para ellas mismas. Poco a poco el boca a boca empezó a funcionar. La calidad de su trabajo, su profesionalidad, y sobre todo, la historia que había detrás de la cooperativa, atrajeron a nuevos clientes. Pequeñas oficinas, comunidades de vecinos, clínicas privadas, Dignidad y Limpieza, empezó a hacerse un nombre en la ciudad. Ya no eran 5 mujeres, sino 10, y luego 15. Elena demostró ser una líder nata. Era justa pero exigente, compasiva pero organizada. Se aseguraba de que todas tuvieran un salario digno, un seguro médico y horarios flexibles que les permitieran conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos. La cooperativa no era solo una empresa, se había convertido en una segunda familia. Se apoyaban mutuamente, celebraban los cumpleaños de sus hijos juntas, se ayudaban cuando una de ellas tenía un problema. Elena había conseguido crear exactamente el tipo de lugar de trabajo que había soñado, un espacio basado en el respeto, la solidaridad y la dignidad. Esto es por todas nosotras por las que nunca tuvieron voz, pensó un día, mientras observaba a su equipo prepararse para una nueva jornada, riendo y charlando. A los 3 años de su fundación, Dignidad y Limpieza era un éxito consolidado. Tenían una pequeña oficina propia y una flota de 3 furgonetas. Pero Elena sentía que tenía que hacer algo más. El recuerdo de su propia angustia, de sentirse sola y desamparada frente a una acusación falsa, nunca la había abandonado del todo.
Con una parte de los beneficios de la cooperativa y la ayuda de su amiga Isabel, la abogada que la había defendido, creó una pequeña fundación. La llamó La Voz de la Inocencia. Su objetivo era ofrecer asesoramiento legal gratuito y apoyo emocional a mujeres sin recursos que se enfrentaran a acusaciones injustas en el ámbito laboral. Era su forma de devolver la ayuda que ella había recibido, de asegurarse de que ninguna otra mujer tuviera que pasar por el infierno que ella había vivido. La fundación se convirtió en su nueva pasión. Dedicaba sus tardes a escuchar historias, a ofrecer consuelo y a conectar a mujeres desesperadas con abogados dispuestos a luchar por ellas. Había transformado su dolor en un motor de cambio, su cicatriz en un faro de esperanza para otras. Un día, mientras revisaba los documentos de un nuevo caso en la fundación, un hombre entró en la oficina. Era un cliente de la cooperativa, el dueño de una pequeña editorial cuyo edificio limpiaban desde hacía un año. Se llamaba Javier, un hombre viudo, amable y de sonrisa tranquila. Habían hablado varias veces, conversaciones cortas y cordiales sobre el trabajo. Pero esta vez, no venía a hablar de limpieza. Elena, he estado siguiendo el trabajo que haces con la fundación, dijo, con una admiración sincera en los ojos. Es increíble. Tu fuerza es inspiradora. Elena se sonrojó, poco acostumbrada a los cumplidos personales. Solo intento ayudar, murmuró. Javier sonrió. Sé que estás muy ocupada, pero me preguntaba si te gustaría tomar un café algún día. Fuera del trabajo, solo para hablar. La invitación era sencilla, directa, sin pretensiones. Elena, que no había pensado en su vida personal en años, se sorprendió a sí misma sintiendo un aleteo de nerviosismo y emoción. Miró a Javier y vio en él una bondad y un respeto que le recordaron que merecía ser feliz, no solo como líder o como madre, sino también como mujer. Me encantaría, respondió con una sonrisa. La vida de Elena encontró un nuevo equilibrio. La cooperativa seguía creciendo, la fundación ayudaba cada vez a más mujeres, y su relación con Javier florecía lentamente, basada en la confianza y el respeto mutuo. Mateo, que ya era un adolescente, se llevaba muy bien con él. Veía a su madre feliz, serena, y eso era lo único que le importaba. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, Elena encontró la pequeña caja de cartón con las pertenencias que se había llevado del bufete el día de su despido. Dentro, seguía la taza con la foto de un Mateo niño y el pequeño cactus, que ahora había crecido. Sostuvo la caja en sus manos y sonrió. Ya no sentía el dolor de la humillación, ni la rabia de la injusticia, sentía una profunda gratitud. Aquel día terrible había sido, paradójicamente, el comienzo de su verdadera vida. Había tenido que perderlo todo para encontrar el coraje de construir algo que era auténticamente suyo. La mujer asustada e invisible que pulía suelos de mármol había desaparecido para siempre. En su lugar, había una mujer fuerte, dueña de su historia, que había aprendido que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que nadie te puede quitar si no se lo permites. 5 años después del juicio, el auditorio del Instituto de Mateo estaba lleno a rebosar. Era la ceremonia de graduación y entrega de premios. Elena estaba sentada en primera fila, junto a Javier. Su corazón se hinchó de orgullo cuando el director llamó a su hijo al escenario. Y el premio a la excelencia académica y al compromiso social es para Mateo García. Los aplausos resonaron en la sala. Mateo, ya un joven alto y seguro de sí mismo, subió al estrado y recogió su diploma. Sus ojos buscaron los de su madre entre la multitud y le dedicó una sonrisa radiante. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todas las luchas, todo había valido la pena por ese momento. Había conseguido darle a su hijo el futuro que tanto deseaba para él. Un futuro basado no en el dinero, sino en los valores que le había inculcado. La honestidad, el trabajo duro y la empatía por los demás. Mi hijo se merece un futuro sin sombras, y lo tiene, pensó, mientras aplaudía con todas sus fuerzas. Esa misma noche, a cientos de kilómetros de distancia, en una oficina minimalista con vistas a la ciudad, Ricardo leía un artículo en Internet. Hablaba del 5º aniversario de la cooperativa Dignidad y Limpieza, y del increíble trabajo de la Fundación La Voz de la Inocencia. El artículo mencionaba que la fundación necesitaba fondos para ampliar su programa de asistencia legal. Ricardo, un hombre visiblemente cambiado, más canoso y con una mirada más tranquila, abrió la página de donaciones de la fundación. Introdujo una cantidad generosa, de 6 cifras. En el campo del nombre del donante,
Dudó un instante y luego escribió simplemente, anónimo. Hizo clic en enviar, y cerró el ordenador. No era una forma de comprar el perdón. Sabía que eso era imposible. Era su manera de honrar la lección que Elena le había enseñado. La lección de que la verdadera reparación no consiste en pedir disculpas, sino en contribuir a crear un mundo un poco más justo. El dinero no compra la paz, pero puede ayudar a construirla para otros, pensó, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Mientras caminaban a casa desde la ceremonia, bajo un cielo estrellado, Mateo pasó un brazo por los hombros de su madre. Estoy muy orgulloso de ti, mamá, de todo lo que has construido. Elena se apoyó en él, sintiendo la calidez de su abrazo. Y yo de ti, mi vida, eres un buen hombre, Mateo, eso es lo más importante. Llegaron a su portal, y Elena se detuvo un instante, mirando hacia la calle tranquila de su barrio. Ya no vivían en el pequeño apartamento de antes, sino en un piso un poco más grande, comprado con el fruto de su trabajo. Pero seguía siendo su hogar, el lugar donde habían luchado y soñado juntos. Se dio cuenta de que su historia, que había comenzado con una mentira cruel y una humillación devastadora, había terminado en un legado de esperanza y superación. Había demostrado que no importa lo humilde que sea tu origen o lo poderosa que parezca la injusticia. La verdad, por pequeña y frágil que parezca al principio, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y esa verdad, la suya, había resultado tener mucha más fuerza que la mentira más cara y elaborada que el dinero podía comprar.